Hola amigos, ¿cómo estáis? Bueno, este es un vídeo de cerca para asegurarnos de detalles de nuestro perfume Aura, en este caso, de que es así auténtico. Aún así, si buscáis la reseña del perfume, la tenemos en el canal, esta o de las distintas variedades de Aura. Comentar que vamos a verlo en la versión sensual, pero estos detalles del perfume los podemos ver, aplicar en las distintas versiones del perfume, ¿de acuerdo? Así que vamos a verlo. Como digo, vamos a verlo en la versión sensual. La caja tiene muchos detalles, así que vamos a fijarnos en ellos. Cuando compramos el perfume, he dejado aquí la pegatina que viene, lo que es el blister, el plástico que recubre el perfume. Viene con esta pegatina del sello Mugler en la parte de aquí arriba. La he dejado guardada para así poder enseñárosla. Luego lo que es el perfume, aunque muchos detalles se pueden falsificar, sí que es cierto que es una caja llena de texturas, no es lisa. Podemos ver tanto el nombre del perfume como de la marca en relieve. Estas letras no, estas son planas, pero estas de aquí sí que tienen relieve. Luego en los laterales que cubre todo el perfume, excepto en la parte de abajo, nos encontramos que igualmente tiene esta textura que podemos pasarla y notarla perfectamente. ¿Es falsificable? Sí, seguramente la puedan falsificar, pero por supuesto puede ser más notable si nos encontramos con una caja completamente lisa. En la parte de detrás, esto de aquí, lo pueden imprimir, falsificar perfectamente. Si nos vamos a la parte de abajo, nos vamos a encontrar todas estas letras que perfectamente son imprimibles y falsificables. Lo que sí que nos vamos a fijar es que aquí arriba, en esta parte, nos encontramos dos líneas de números que no están impresas en tinta, sino que son a presión. Lo podemos notar perfectamente que está hacia adentro. De estas dos líneas de dentro nos vamos a quedar con la de arriba, que son una numeración de 7 dígitos, que es la que hemos de encontrar luego en nuestro perfume de Mugler. Si nos vamos a la parte de dentro de la caja, bien veréis, en las nuevas versiones de los Mugler, antes venía el sobrecito del círculo Mugler, que en la actualidad ya no está viniendo, ¿de acuerdo? Podéis comprar versiones antiguas en las que sí que venga el sobre y otras nuevas que no viene. Ahora en la actualidad son simplemente el código Mugler, que como podemos ver en todas las cajas de los perfumes Mugler viene, ¿de acuerdo? En todas. Esto tiene que venir. Sí que es cierto que conozco experiencias en otros países de gente que distintos envases de Mugler, este código lo recortan, ¿de acuerdo? Entonces tened mucho cuidado. Bueno, pues son gente que abre la caja y recorta el código Mugler para utilizarlo en su beneficio. Pero todos los perfumes, todas las cajas de Mugler traen un código que es único y que cuando lo metemos en el círculo Mugler pues nos sale que hemos incluido y todo eso. A veces cada 200 años Mugler manda algún detallito a la gente que se registra y mete sus códigos. Bueno, vamos a lo que es la parte de lo que es la caja interior del perfume. Es importante porque en las falsificaciones muchas veces o no viene caja interior o ponen un cartón fino, sencillo, 4 paredes y punto, por así decirlo. En este caso, fijaros el interior de la caja cómo han puesto un, diríamos, decorado que viene perfecto para cuando nosotros guardamos nuestro perfume, este quede completamente abrazado y que no se dé golpes dentro de lo que es la caja. Se queda sujeto por la forma de la caja interior. Es importante porque, como os digo, en muchas falsificaciones la caja interior viene lisa, sencilla y sin nada más. Lo que es el perfume es precioso. Hay distintas versiones, ¿de acuerdo? Lo que quiero decir que hay lo que es el frasco estático, como es este, que no es rellenable. Y luego tenemos la versión rellenable que pulsando hacia arriba se puede extraer el frasco. Cuando es rellenable, en las pestañas de aquí nos viene la forma en la que se extrae el frasco, ¿de acuerdo? En estas pestañas de aquí, cuando es rellenable, te explica cómo abrirlo. Vemos desde luego que tiene una forma bonita, especial. ¿Se puede falsificar? Sí, perfectamente, aunque por supuesto le veríamos tal vez cosas extrañas a lo que es la forma del perfume, así que sí que hemos de fijarnos bien en que no le veamos cosas raras, que el metalizado pues no esté desconchado, que le veamos uniforme, bien.
En el caso de que sea frasco rellenable, tened mucho cuidado. Si a poder ser lo compráis nuevo o vacío completamente. Hay gente que compra lo que es el frasco para rellenar porque así directamente te puedes ir a una fuente Mugler de cualquier perfumería que trabaje con ello, rellenar el perfume y así por lo menos sabes que estás comprándolo original. Entonces, pues ya os digo que hay gente que sí que recompra los frascos usados pero vacíos. Si lo compráis ya rellenado y es rellenable, muchísimo cuidado. Veíamos toda la parte del perfume que, como ya os digo, tenemos que tener mucho cuidado porque hoy en día los frascos se falsifican muy bien. Aquí tenemos la pegatina, es una pegatina donde vienen los datos del perfume, el nombre, el tipo de perfume, los mililitros y todos estos datos que nos da la marca. ¿Dónde encontramos el código? Aquí en esta parte, justo en la parte de detrás, en este piquito. Si os fijáis, nos encontramos la numeración larga de la línea de arriba que habíamos visto en el perfume, que son 7 dígitos de número. Esta es la numeración del lote de fabricación de este perfume que nos dirá, al meterlo en la página indicada del Check Fresh, la fecha de fabricación de este perfume. Es muy importante, por supuesto, que este código lo tengan tanto la caja como el perfume. Tenemos que tener mucho cuidado porque, como ya os digo, hoy en día se falsifica todo y de una manera bastante exacta con respecto a nuestros perfumes. Así que, sobre todo, para no equivocarnos o tener malas experiencias, es acudir a sitios especializados o autorizados en el tema de la perfumería. Espero, amigos, que este vídeo os haya sido un poquito de utilidad y ayudado a resolver un poco vuestras dudas. Un beso enorme, nos vemos en el próximo perfume.